Miren, aquí adelante es mejor. Quedan aquí cerquita del artista. Eso. Eso, muy bien. Eso, claro. El Señor dijo que los últimos serán los primeros. Apliquémoslo de verdad esta mañana. Vamos a ver si nos funciona hoy el sistema. Parece que las cosas no andan bien con nuestro sistema de audiovisuales. Y a propósito de eso, hermanos, oremos al Señor porque nos permita conseguir, no sé, una donación o un regalo, no sé, de un muy buen computador que estamos necesitando para el salón de audiovisuales, porque realmente es muy útil. Bueno, no es de la escuela dominical Kids que quiero hablar esta mañana, así que no, ya ese es un anuncio que pasó. En su momento, tengan su Biblia abierta, por favor, en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Luego voy a decirles que vamos a leer de ahí, de ese pasaje. Capítulo 3 de Génesis. Pero perdóneme, por favor, el tema de pronto un tanto, ¿qué diría yo?, folclórico que quiero traer esta mañana, pero no encontré una mejor manera de expresar lo que hoy siento que el Señor ha puesto en mi corazón decir. Hoy quiero hablar acerca de el día que todo se vino abajo. El día que todo se vino abajo. Tal vez nosotros en nuestra vida personal en alguna forma hemos experimentado tiempos o algún momento en el que todo se ha venido abajo. La humanidad misma en toda su historia ha pasado por muchos momentos en que todo ha parecido venirse abajo. Pero quiero decirles esta mañana, a la luz de ese tema, que el día que la humanidad desobedeció a Dios, se vino abajo. El día que la humanidad desobedeció a Dios, se vino abajo. Todo se vino abajo. El llamado Día del Orgullo o el mes del orgullo, que hace ya tiempo se convirtió en todo un mes. El mes del orgullo es un tiempo en el que todo se satura del Día del Orgullo. Los países, las naciones, los gobiernos están invirtiendo grandes cantidades de su presupuesto en el Día del Orgullo. Las administraciones municipales y departamentales están ondeando las banderas del Día del Orgullo. Hasta en las aplicaciones de los bancos o de algún otro tipo de instituciones nos encontramos con que tratamos de consultar el saldo bancario y lo primero que nos sale es ¡Feliz Día del Orgullo! Y por toda parte banderas del orgullo. Nos encontramos con casos de familias que hoy también están en alguna forma celebrando el Día del Orgullo. Pero quiero decirles, ¿saben una cosa? El Día del Orgullo no es nada nuevo. No es nada nuevo, no es una novedad. El Día del Orgullo sí es cada vez un más bajo peldaño en la escala de la degradación humana. Pero no es nada nuevo. El Día del Orgullo realmente es un levantamiento arrogante ante Dios, en el que muchas personas dicen sentirse felices, realizadas porque se encuentran con una sociedad y unos gobiernos que cada vez los aceptan más,
que cada vez les dan más preponderancia, más relevancia. Entonces ellos se han hecho la idea de que, esto es normal, esto está bien. Pero en realidad es un paso más hacia el abismo. Y eso es lo que debiera darnos a nosotros dolor y tristeza, porque cada vez, en ese sentido, una gran parte de la humanidad se precipita más hacia el abismo. Jesús lo dijo: el que se enaltece indefectiblemente, el que se enaltece, el que se enorgullece, un día será humillado. Pero en realidad el día del orgullo comenzó hace muchísimo tiempo. La Biblia nos trae el registro del día en que eso comenzó. Y lo encontramos en el relato de Génesis, en el capítulo 3. Allí donde el autor dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dejémoslo hasta ahí por lo pronto. Ese fue el día del orgullo. Ese fue el comienzo del día del orgullo. Es el día en que el orgullo humano se levantó contra la santidad, la voluntad y la autoridad de Dios. Aquí Génesis nos describe que Dios es el creador de toda la raza humana, es el dador de la vida, es el diseñador de la sexualidad y la familia humana. Dios es fuente de valores y principios que son absolutamente inmutables, que son absolutamente incambiables. El salmista en el Salmo 100 decía: tu palabra, tu verdad es para siempre. Los valores de Dios fueron establecidos por Él de una manera absolutamente inmutable. No obstante, también Dios estableció límites para el ejercicio de la voluntad humana. Ahí mismo en Génesis 2, en el capítulo 2, en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios puso límites al hombre, a la voluntad humana. Dios estableció sus principios y sus valores, pero puso límites. Un límite es un punto hasta donde se puede llegar. Es un punto hasta donde puedo ir, y es un punto que no debo traspasar de ninguna manera, porque entonces estoy entrando en el campo de desafiar la autoridad y la soberanía de Dios. Y ay de mí el día que desafíe la autoridad y la voluntad de Dios. Pero la esperanza de Dios era que el ser humano respetara esos límites. Eso esperaba Dios. Era lo mejor que Dios podía esperar. Y Dios esperaba que Adán y Eva respetaran esos límites. Él esperaba eso, que ellos se acogieran a su voluntad, a su diseño, y que confiaran en Él, en su palabra, que creyeran en Él y lo tuvieran presente en sus decisiones, en su diario vivir, para una vida plena y de realización. Pero a aquellos primeros representantes de la raza humana esto no les pareció bien.
A ellos no les gustó, no cuadró dentro de sus preferencias. Confiar en Dios, depender de Dios, obedecer a Dios. ¿Por qué tengo que confiar en Dios? ¿Por qué tengo que depender de Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Tener un solo esposo? ¿Tener una sola esposa? ¿Pensar que no soy hombre, que soy otra cosa diferente? ¿Que no soy mujer, que soy otra cosa diferente? ¿Pensar que puedo tener todas las mujeres que quiera e ir teniendo hijos por aquí, por allá y por toda parte? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué no puedo ser lo que yo quiero ser, lo que me nace ser? Ser lo que Dios quiere que seamos, eso no parecía para ellos buena idea. Hasta aquí nosotros vemos a Adán y a Eva y a toda la humanidad representada en ellos en un estado de inocencia. Ellos todavía no hacen nada malo ni hacen nada bueno, pero algo está incubándose dentro de ellos, algo está incubándose en su mente, en su corazón. Por eso vemos a Eva merodeando alrededor del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y cuando alguien comienza a merodear alrededor de lo que no es lícito, cuando alguien comienza a considerar ciertos sentimientos, ciertos pensamientos, ciertas atracciones o ciertas ideas, y si no trae eso delante de Dios para consultar con Él, para ver si eso está bien o está mal, entonces cuando él comienza o esa persona comienza a considerar todo eso, el diablo será su primer consejero. El diablo estará allí a sus órdenes, el diablo estará allí a su alcance para aconsejarlo, para decirle qué es lo mejor que puede hacer con respecto a lo que está pensando, a lo que está sintiendo, hacia lo que se está sintiendo atraído. Aquí surge una pregunta, yo siempre me he preguntado eso: ¿qué llevó realmente a Eva allí, a donde Dios le dijo que no se acercara? ¿Qué llevó a Eva allí? Eva estaba comenzando a traspasar el límite que Dios había establecido. Ella sabía lo que Dios había dicho. Dios se lo dijo a Adán. Dios le dio el mandamiento a Adán y obviamente Adán se lo dijo a su mujer, se lo dijo a su esposa. Ella sabía lo que Dios había dicho. Ella había escuchado la voz de Dios. Ella sabía muy bien, pero no parecía estar muy convencida. Entonces, en ese ir y venir de Eva, otra voz habló a sus oídos. Y nuestros problemas comienzan cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando comenzamos a escuchar otras voces. Sí, otra voz habló. Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Eva le dijo, no, de ningún árbol no, solo de ese árbol, el de la ciencia del bien y del mal. No podemos ni siquiera acercarnos allá, dijo ella, no podemos ni siquiera tocarlo. Entonces, ¿qué le dijo el diablo? No, Dios les está mintiendo. Eva le dijo, si lo tocamos, dijo Dios que moriremos. Y el diablo le dijo, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. Y ustedes serán como Dios. Ustedes serán como Dios. Eso sí que como que comenzó a darle más imaginación a los pensamientos que Eva estaba teniendo. Entonces Eva experimentó un proceso interno dentro de su corazón, dentro de ella. Ella comenzó a considerar las cosas ahora desde otra perspectiva. Ella, dice el texto, vio que el árbol era bueno. Eso no puede ser tan malo. No puede ser tan malo que yo quiera hacer lo que yo quiero, que yo no pueda soñar con lo que estoy soñando y que yo no pueda hacer lo que sea para alcanzar mi sueño. No puede ser tan malo. Ella vio también que el árbol era agradable a los ojos. Bueno, viéndolo bien, eso cuadra con mi gusto. Eso cuadra con lo que es mi inclinación, con lo que es mi orientación. Eso cuadra con aquello que me atrae. Sí,
El árbol era agradable a los ojos, pero dice también que ella vio que el árbol era codiciable. ¡Ay! Eso es lo que quiero. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que Dios me estaba escondiendo. Eso es lo que Dios me estaba ocultando. Pero ahora que lo veo desde otra perspectiva, eso es lo que quiero. Y lo quiero. Y lo quiero. Y lo quiero. Si usted quiere definir la palabra codicia, esa palabra se define en 3 puntos. Lo quiero y lo quiero. No importa por encima de qué tenga que pasar, o qué tenga que hacer, o a quién tenga que quitar de mi camino, pero lo quiero y lo quiero y lo quiero. Por eso dice que extendió su mano y tomó de su fruto. Tomó de su fruto. Y saben, hermano, ese aparentemente sencillo e inofensivo acto de extender su mano y comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera, puso a Eva en el lugar de Dios. Y luego dice que dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, Adán se puso del lado de ella en lugar de Dios. Ese día, el orgullo humano se estableció por encima de la voluntad de Dios. Ese fue el primer día del orgullo. Y ante una realidad semejante, muchos siglos después, el profeta Jeremías, al observar la actitud arrogante y soberbia del pueblo de Israel que rechazaba su mensaje, que rechazaba la voluntad de Dios, Jeremías vio también la misma actitud de orgullo que ha caracterizado siempre a toda la humanidad. Y Jeremías se quejó, lloró delante de Dios en su dolor y en su indignación y dijo, maldito el día en que nací. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Hermanos queridos, hoy no podemos menos que decir, maldito el día en que nuestro orgullo y nuestra codicia se estableció por encima de la santidad y la autoridad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ese día, ese primer día del orgullo, el orgullo humano se irguió desafiante ante Dios. La Biblia usa diferentes palabras para hablar del orgullo: arrogancia, altivez, jactancia, pretensión, vanagloria. Todas esas palabras definen lo que es el orgullo, y todas apuntan a un corazón que se rebela, que quiere la honra para sí mismo y no para Dios. El corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni ante nadie. Y esto, a diferencia de la definición popular o de la comprensión popular, que ve el orgullo como una emoción positiva que se presenta luego de obtener un resultado, por ejemplo, favorable sobre alguna acción o sobre algún hecho personal o algo que hagamos para con otros. Ese día del orgullo, el orgullo humano se irguió desafiante ante Dios. Pero ese día también el estado de inocencia se perdió. En los versículos 7 y 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El ideal soñado, el ser como Dios, el asumir el lugar y el papel de Dios. Dios no tiene por qué definir lo que yo quiero. Dios no puede ni tiene por qué decirme lo que es bueno y lo que es malo. Yo defino lo que es bueno y lo que es malo para mí. Yo soy el dueño de la verdad.
Y ese día, ese ideal soñado de ser Dios o ser como Dios resultó ser un fiasco, un engaño, una mentira. Y muy tarde se dieron cuenta que el diablo los había engañado. Comieron del fruto pensando que esto los haría como Dios. No puede uno imaginar semejante pretensión. Hermanos, ellos, como muchas veces nosotros mismos, tomaron una decisión moral en la que establecieron lo que era bueno según ellos. Establecieron lo malo por bueno y lo bueno por malo. Esa fue una decisión de carácter moral, privativa de Dios, una decisión que solo le correspondía a Dios. El diablo pervirtió lo que Dios había dicho y les convenció de que lo que él decía era la verdad. Lo que Dios decía era dudoso, lo que Dios decía no era digno de confianza, pero lo que él decía, eso sí era realmente la verdad, eso sí era cierto. Y yo pienso, imagino que cuando ellos comieron del fruto, lo hicieron con una gran ilusión. Y yo me imagino que comieron de aquel fruto, o al comer de aquel fruto, cerraron sus ojos, comieron lenta y pausadamente, masticaron el fruto. Tal vez lo fueron tragando lentamente y ellos esperaban que se diera algún fenómeno fuera de lo común, que sucediera algo extraordinario que los hiciera sentir que había sucedido lo que ellos esperaban, ser como Dios. Pero nada sucedió. Al contrario, dice que fueron abiertos sus ojos, sí, pero conocieron que estaban desnudos. Y eso parecía no ser bueno, porque de inmediato buscaron con qué cubrirse. Y cuando presintieron la presencia de Dios cerca de ellos, corrieron y se escondieron. Evidentemente ya no eran inocentes, ahora eran culpables. Ese día del orgullo, Dios echó al hombre de su presencia. En el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para muchas personas hoy en el mundo, la Biblia parece tener más relevancia de la que uno pudiera pensar. Pero también la Biblia representa para mucha gente un gran problema. Y por eso están tratando de quitarla de en medio. No creen en la Biblia, es obvio, pero le tienen miedo a la Biblia. Ellos no atacan quienes en alguna forma enfocan la Biblia como una amenaza. Ellos no atacan otros escritos religiosos de otras religiones, sino tiene que ser la Biblia. La Biblia es el problema. ¿Y cuál es la razón? Porque la Biblia es palabra de Dios que habla. Y la Biblia es palabra de Dios que toca las fibras más profundas de la conciencia, haciéndonos ver lo que no está bien ni correcto y que nosotros no queremos aceptar. Con razón el escritor a los hebreos decía que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que entra hasta los tuétanos mismos y discierne los pensamientos del corazón. Sí, esa es la palabra de Dios. Y eso es a lo que mucha gente le tiene miedo. No queremos que la Biblia nos hable. Por esa razón, las personas que no andan bien delante de Dios y que en el fondo de su corazón lo saben, por más que salgan a vociferar y a gritar en pro de una ideología o de una determinada causa, en el fondo de su corazón saben que la Biblia tiene razón y ellos tienen miedo de lo que la palabra les hace ver. La Biblia resulta ser su peor piedra en el zapato.
Porque la Biblia nos muestra la realidad de lo que verdaderamente somos. Porque la Biblia describe el profundo abismo que hay entre Dios, ese Dios santo, ese Dios omnipotente, y el hombre que ha caído en el pecado. Porque la Biblia nos hace ver los separados que estamos de Él por causa de nuestros pecados. Y no solo nos hace ver lo que no está bien, sino que nos hace ver también que Dios nunca aceptará nuestro pecado. Dios nunca aceptará nuestro pecado. Alguien me compartía hace un rato una noticia que no deja de ser inquietante. Hoy es noticia nacional, según entiendo. En Bogotá, en una iglesia de una denominación histórica, dicen, ahora ya se ha establecido el primer pastor gay de una iglesia cristiana. Pero saben, cuando este supuesto pastor dice cómo llegó a esa iglesia o a esa denominación y fue aceptado y fue recibido con los brazos abiertos y ha sido puesto como pastor de una congregación, él decía que había recorrido muchas iglesias y denominaciones en las que nunca lo aceptaron, pero esta sí lo aceptó. Y ahora es noticia nacional el hecho de que una iglesia que ha apostatado de la fe recibe a un pecador diciéndole que su pecado está bien y justificándolo. Y lo que eso significa es que el otro resto de iglesias que no lo aceptaron realmente están manteniendo su postura, su posición en cuanto a lo que es pecado, de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos dar gracias a Dios por eso. ¿Sí? Dios nunca aceptará nuestro pecado. Dios nunca aceptará el pecado de ninguna manera. Ese día del orgullo, entonces, también se abrió un abismo entre Dios y el hombre. Un abismo entre Dios y el hombre. El versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomada. El apóstol Pablo decía esto mucho tiempo después de otra manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados de la presencia de Dios. La cercanía original en la que Adán y Eva disfrutaban de compañerismo, de amistad, de intimidad con Dios, de pronto se convirtió en una alocada carrera para huir y esconderse de Dios. Por eso, como dice en el versículo 8, dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y aunque Dios no cambió con el hombre, y ese es el punto importante aquí, Dios no cambió con el hombre, sí lo apartó de su presencia, creándose un abismo profundo. Entonces, hermanos, el asunto aquí es relación. El asunto aquí es relación. Cuando hay una relación cercana, una relación íntima, una relación basada en el amor, en la confianza, en la verdad, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es correcto, cuando hay una relación establecida así, esa relación reflejará la belleza que tiene en la vida y en el carácter de las personas. Pero cuando esa relación se rompe, se resquebraja, se quebranta, entonces se crea un distanciamiento, surge la desconfianza, surge el alejamiento, se crea un distanciamiento, y ese distanciamiento, si no hay señales de arrepentimiento, si no hay señales de reconocer la falta, si no hay señales de pedir perdón y de decirle a Dios, aunque fuera, lo siento Señor por lo que hice, ese distanciamiento se hará más y más profundo y permanente. La razón del distanciamiento de Dios es que en su santidad Él no puede conciliar con el pecado. Y si el ser humano no se arrepiente, Dios se apartará más y más de él. Pero, hermanos queridos y amigos, esto no es una historia meramente del pasado. No,
Es una historia que se repite hoy a nivel personal. Es una historia que se repite a nivel social. Es una historia que estamos viendo que se repite a nivel eclesiástico. El Día del Orgullo es un síntoma social y es un síntoma de la enfermedad moral profunda que la sociedad está sufriendo y está experimentando. El Día del Orgullo es el día en el que se demuestra lo que la sociedad en el fondo ha venido cultivando desde hace mucho tiempo, y no es otra cosa más que una réplica más, como después de un terremoto, es una réplica más de lo que sucedió en Génesis 3. ¿Orgullo? Bueno, pues quienes se jactan de su orgullo, quienes proclaman su orgullo, obviamente están en la libertad de hacerlo. Sí, vivimos en un mundo en el que cada quien es libre de expresar lo que es, lo que sienta, lo que piensa y demás. Sí, se jactan de su orgullo, pero al mismo tiempo están diciendo lo que la palabra de Dios advierte: que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto hoy con un más obsesivo y desafiante espíritu de rebeldía. ¿Saben, hermanos? Lo que causa no solamente dolor, sino también miedo, es esa descarada rebeldía con la que este mundo, esta sociedad humana se está levantando contra Dios. Eso sinceramente causa miedo. Por lo tanto, el abismo sigue haciéndose más y más profundo. Y quienes hacen tal celebración piensan que ya han alcanzado el cielo. Ay, mire, ya hasta puedo ser pastor, ya hasta puedo ser miembro de una iglesia, ya hasta puedo desarrollar ministerio. Sí, realmente estoy alcanzando el cielo. El apóstol Pablo decía a través de la epístola a los Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puede pensarse que ya se ha alcanzado el cielo, que todo está bien solo porque algún líder religioso o algún gobierno o algún político dijo que lo que haces está bien. No. El problema es qué dice Dios. Aquí el problema no es lo que dice la ONU. ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice el Vaticano? Aquí el problema no es qué dice el presidente aquí o el Senado de la República allá, o lo que sea, o qué dicen las ideologías. No es lo que dicen ellos, es qué dice Dios. En el tiempo en que Jesús estuvo sobre la tierra, Él se plantó frente a su propia sociedad corrupta e inmoral, y Él les dijo: ustedes han escuchado que el adulterio no es pecado sino después de cierto punto, que la fornicación no es pecado sino después de cierto punto, que el problema del divorcio no es tan grave como parece. Pero Jesús les dijo: eso les han dicho, eso les han hecho ver, pero yo les digo. Jesús dijo claramente: yo les digo que lo que ustedes están haciendo es pecado delante de Dios. Ese día la humanidad cayó en la más grande desgracia. En el versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás o te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón.
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La acción de Adán y Eva fue un flagrante acto de desobediencia. ¿Comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él? Y Adán, lo único que pudo responder fue: la mujer que me diste me engañó. Eva, tú comiste del árbol. La serpiente me engañó. Serpiente, tú engañaste a Adán y a Eva. La serpiente miró hacia atrás y dijo: no tengo a quién echarle la culpa. Saben, hermanos, la desobediencia siempre trae consecuencias. Y Dios les dijo, primero, la primera consecuencia: el mal se abate descontroladamente sobre la humanidad. Segundo, el dolor le recordará a la mujer siempre que no llegó a ser Dios. Y vivirá en un constante conflicto entre su deseo de dominar y ser sometida, lo cual es un desvío del plan original de Dios. Y tercero, la desobediencia del hombre trae un desbarajuste a la tierra, trayendo sobre ella ambición, materialismo, explotación y devaluación de la vida. La tragedia es que esto lo hemos reflejado día tras día, hoy como nunca, en la gran mayoría de naciones de la tierra, que han decidido levantar su puño desafiante ante Dios. Y yo pienso que hoy, hermanos y hermanas, es cuando más la iglesia debe estar alerta, es cuando más la iglesia debe orar, es cuando más la iglesia debe debatir, es cuando más la iglesia debe levantar su voz profética, es cuando más la iglesia debe guardar los principios y los valores de Dios, es cuando más la iglesia debe rodear a sus niños, a sus jóvenes y a su familia. Pensemos en estas palabras que decía el famoso Martin Luther King, el defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos durante los años 60. Él decía: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Ahora, ¿por qué predicar este mensaje? ¿Por qué decirle esto a la iglesia? Hermanos, porque estamos siendo testigos históricos del colapso social y moral de nuestra propia nación. Estamos siendo testigos de que hoy todo está viniéndose abajo. Hogares están viniéndose abajo. Niños están siendo destruidos y corrompidos. Jóvenes están siendo contaminados con toda esta ideología y sus vidas están viniéndose abajo. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? El día del orgullo no es solamente el día en que una multitud de personas semidesnudas o con vestidos estrafalarios, pinturreteados con colores del arco iris, salen a la calle a desafiar los valores y la moral de la sociedad. No, ese no es el único día del orgullo. Es también el día en que el esposo se levanta contra la esposa. Es el día en que los padres abusan de sus hijos o se olvidan de sus hijos. Es el día en que los hijos olvidan la honra que deben a sus padres. Es el día en que decido hacer lo que me dictan mis propios pensamientos, ignorando la palabra de Dios. Es el día en que los líderes políticos o religiosos aprueban proyectos abiertamente contrarios a la voluntad de Dios. Es el día en que la iglesia permanece indiferente
ante la realidad social. Es el día en que yo dejo de orar y buscar la presencia de Dios. Es el día en que no examino mi propia vida y confieso mis pecados. Es el día en el que olvido mi propio sacerdocio en mi familia para con mis hijos. No obstante, hermanos, todo eso, hay una buena noticia. Y es que también ese día Dios dejó abierto el camino a la reconciliación. En el versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Dios dejó abierto el camino a la reconciliación. Déjenme decirles esto de esta manera. En vista de la transacción que el hombre hizo con el diablo, porque Adán y Eva hicieron una transacción con el diablo, podríamos decir que le vendieron su alma al diablo. El diablo los engañó, se aprovechó de su inocencia y de muchas cosas que ellos ignoraban, les pintó un cuadro falso, les hizo una oferta falsa y después simplemente los dejó metidos en el problema con Dios. Pero ellos hicieron una transacción porque ellos tomaron una decisión personal. Cuando ellos hicieron esa transacción, la humanidad quedó bajo la esclavitud del pecado y de la muerte, y quedó expuesta al juicio de Dios y a expensas del diablo. Pero ¿saben? Lo que Dios anunció a la serpiente misma fue que un día esa esclavitud y dominio del diablo y su maldad dominante, ese día en que la muerte comenzó a reinar sobre la raza humana, un día eso cesaría, porque de la mujer misma vendría, le dijo Dios a la serpiente, de la mujer misma vendría el que habría de salvar a la humanidad de las consecuencias de su pecado. Jesucristo es la simiente, quien por más intentos que el diablo hizo infructuosamente para hacerlo desistir, asestó un golpe mortal sobre la cabeza de Satanás el día en que Jesús declaró desde la cruz: todo está consumado. Y se levantó triunfante de la muerte en la resurrección. El día del orgullo, ese día del orgullo sigue latente hoy. Hoy es también, a raíz de eso, un día para pensar. Es un día para pensar. Es un día para que quien sienta la necesidad de hacerlo piense. Como dice el escritor de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dios nos está hablando por su palabra, pero todo lo que está sucediendo en nuestro entorno también es la voz de Dios. También Dios nos está hablando, nos está diciendo, nos está haciendo ver que más allá de ser una sociedad que se acostumbra a todo eso y que simple y sencillamente lo acepta y se queda callada y no manifiesta ninguna indignación ni ningún desacuerdo, Dios dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque no es bueno provocar a Dios. Sigue abierta la invitación de Dios. Isaías decía, y leo aquí la versión de la Nueva Traducción Viviente, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a Dios, porque Él perdonará con generosidad. Amén, hermanos. Dios es un Dios perdonador. Nosotros tenemos mucho
que cuidar y mucho que defender. Nosotros tenemos mucho por qué luchar, pero aquellos que en alguna manera siguen pensando que todo esto está bien delante de los ojos de Dios, Dios está diciéndole: piénsalo, estás pecando, estás yendo por encima de mi autoridad y mi santidad, pero te estoy dando la oportunidad de que te vuelvas a mí, reconozcas tu pecado y yo te perdonaré. Volvámonos al Señor mientras sea posible. Así que si esta mañana o esta tarde hay aquí alguien que necesita volver su corazón a Dios y reconocer su pecado, cualquiera que sea sus pecados, entonces abra su corazón y dígale: Señor, tú tienes razón, yo soy un pecador y mis pecados son estos y estos y estos, o mi pecado es este y este o aquello otro. Confiéselo al Señor y Él ha prometido que perdonará abundantemente. Amén, hermanos. Incline su rostro y ore, por favor. Incline su rostro y ore al Señor. Y pídale a Dios por todas esas personas que andan engañadas, que andan en tinieblas, pensando que lo que están haciendo está bien delante de Dios, cuando la verdad es que Dios ha destituido de su presencia a todo pecador. Y su palabra señala claramente el pecado. Dios bueno, en esta mañana te alabamos. Te damos gracias, Señor Dios, por este momento. Y porque podemos hacer esta reflexión. Yo te ruego ante todo, Padre, que esta predicación de hoy, cuando sea subida a YouTube, Señor Dios, no vaya a ser censurada, que no vaya a ser de ninguna manera quitada, que no vaya a ser de ninguna forma borrada, que mucha gente más pueda verla, pueda escucharla, puedan darse cuenta o al menos tener una idea de lo que tu palabra dice con respecto al problema del orgullo, de la vanagloria, de la arrogancia humana, de la idea de pensar que el pecado es aceptado por ti, de que tú aceptas lo que es malo y rechazas lo que es bueno. Cuán equivocada, Señor, está la gente, que mucha gente que piensa así se dé cuenta de que lo que están trayendo sobre sí es un juicio severo de tu parte, a menos que se arrepientan, que puedan escuchar tu voz que les llama al arrepentimiento. Padre, si esta mañana hay aquí alguien que necesita de verdad arrepentirse, si alguien aquí necesita examinar su corazón, su vida, sus deseos internos, sus inclinaciones internas, sus pensamientos, las cosas de las cuales se siente atraída, las cosas que no ha confesado, que no ha reconocido como pecado, yo te ruego, Padre, que por tu Santo Espíritu, en tu gracia, en tu bondad, en tu ternura, tú, Señor Dios, redargullas todo corazón, traigas la luz de tu verdad a todo corazón, que haga ver, Señor Dios, lo que no está bien en nosotros, que no hemos en alguna forma reconocido. Padre, derrama de tu gracia, de tu gracia sobre esta tu iglesia, derrama de tu gracia sobre toda esta ciudad de Bucaramanga, derrama de tu gracia sobre toda nuestra nación, Colombia, sobre cada departamento, sobre cada gobernante, derrama de tu gracia. Y que todo el que en alguna forma siga resistiéndose, Señor, tú sigas teniendo misericordia de él. Dios, solo tú podrás tratar con el que sigue levantándose orgullosamente ante ti. Y ya tú tratarás a su tiempo con esas personas. Pero, Padre, que todo aquel que se arrepienta venga a ti y tú le perdones, como lo has prometido en tu palabra. Señor, derrama de tu gracia y de tu misericordia sobre todos nosotros. Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.
Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie. Y salude a su hermano que está a su lado y dígale: te amo. Dios te ama. Dios les guarde. Dios les guarde y les guíe.